Bienvenidos al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. El jueves 4 de marzo de 1948 inició clases el programa de Ingeniería Electromecánica, en la que a futuro sería la sede Manizales. Han pasado 75 años desde ese momento y muchos acontecimientos han permitido que la sede Manizales sea una de las principales sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Para conocer los detalles de cómo nace la sede Manizales y muchos temas sobre su desarrollo, nos acompaña el profesor Germán Albeiro Castaño Duque. Él es profesor de nuestra sede Manizales y fue vicerrector de esta sede. Profesor Germán, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias al programa, al Día UNAL, este magazine tan importante para resaltar los hechos que de las diferentes sedes de la Universidad Nacional se desarrollan y que son de interés para la comunidad, no solamente académica universitaria, sino para la sociedad en general. Laura, a ti muchísimas gracias por la invitación y a todos los que dirigen este programa. Profe, muchas gracias. Entonces, iniciemos esta conversación recordando que en 1948 el país atravesaba una situación política compleja. Cuéntenos cómo se dieron las cosas para que se pudiera gestar en este año el inicio de lo que hoy es en día nuestra sede Manizales. Sin duda que la Universidad Nacional de Colombia, acá en Manizales, estuvo atravesada por unos hechos muy significativos que en el año 48 se presentaron. Yo digo que por fortuna se dieron un poco después al nacimiento o creación de nuestra sede acá en Manizales, que es el famoso Bogotazo o la muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Sin duda que todo lo que estaba caldeado en este ambiente político sobre esta época eran unos factores muy, muy significativos y que de alguna manera pues, atraviesan todo lo que ha sido el desarrollo histórico de nuestra sede aquí en Manizales. Pero no hay que pasar por alto también que este departamento de Caldas, lo que nosotros ahora llamábamos el departamento de Caldas, hoy conocido como el eje cafetero, pues era una región muy emprendedora, muy dinámica, con una capacidad exportadora a través del café significativamente alta y con una participación en la balanza comercial muy, muy importante. Tanto es que para la época mucho de lo que era la política cafetera de Colombia pues atravesaba realmente por Manizales y atravesaba por alguno de los sitios más emblemáticos de Manizales como era el Bar La Cigarra, donde pues, los cafeteros se reunían y desde allí realmente definían el precio internacional del café y el volúmenes de exportaciones. Pero también hay que decir que Caldas sobre estos años, finales de los años 40, pues tenía un empuje industrial muy significativo que surge a partir de, yo diría que de unos jóvenes que posteriormente se llamaban las Azucenos y que dieron un gran desarrollo industrial y empresarial al departamento de Caldas. Eso animó significativamente todo el desarrollo de nuestra industria en el departamento de Caldas. Por eso yo diría que parte de la génesis de nuestra sede aquí en Manizales hace 75 años está atravesado, en primer lugar, por una iniciativa que desde el año de 1905, cuando se crea el departamento de Caldas, con esa vocación del sabio Caldas como una idea bastante importante de lo que debería ser el departamento de Caldas en honor pues, a este sabio. En el año de 1914 se crea el Instituto Universitario de Caldas, que va a jugar un papel muy importante y significativo en lo que corresponde a la educación, fundamentalmente básica y media, pero con la perspectiva, con la proyección de convertirse en el futuro en un politécnico y en una universidad. Entonces, quizás uno tiene que encontrar la génesis de nuestra sede en Manizales sobre los años 14 del siglo XX. Pero también posteriormente, es necesario decirlo y con muchísima claridad, es la creación de la Universidad Popular, que nace a partir de una ordenanza de la Asamblea de Caldas, que da origen a la Universidad Popular en el año de 1943 y que posteriormente pues, se transformaría en lo que hoy conocemos como la Universidad de Caldas. Yo diría que por ahí están todos los elementos construidos en términos de los elementos fundacionales. Pero yo sí quiero resaltar en estos momentos el papel que jugó
toda la sociedad civil del departamento de Caldas para animar, para entusiasmar y para propiciar unos centros universitarios en este departamento de Caldas, que realmente hace parte digamos, de ese centro, de ese eje cultural importante que se estaba atravesando por aquellos momentos y que no existía en Caldas una universidad como lo existía en Antioquia, con la Universidad de Antioquia, lo existía en todo el Cauca, con la Universidad del Cauca, igual que las universidades bogotanas. Entonces, en esta parte geográfica de Colombia, realmente faltaba ese espíritu universitario, una universidad verdaderamente que empujara todo ese desarrollo, digamos, profesional inicialmente y científico posteriormente. Entonces, uno tiene que resaltar el papel de toda esa sociedad civil, de gobernadores, de alcaldes, de políticos, de miembros de la sociedad de mejoras públicas, de los gremios de la ciudad, que unieron esfuerzos para tratar de sacar este proyecto adelante. Y quiero llamar la atención sobre esto, porque inclusive uno puede decir que hubo grandes parlamentarios que animaron proyectos para la creación de una universidad sobre los años 40, sobre los años 42, sobre los años 44, lo que ya he dicho de la creación de la Universidad Popular. Entonces, quiero resaltar ese hecho porque realmente no se había logrado, a pesar de que se crea la Universidad Popular, realmente matricular estudiantes universitarios. En el año 43 se crea la ordenanza, pero pasa el tiempo y no se da verdaderamente una matrícula, llamémoslo así, de estudiantes universitarios. Y solo es a partir, digamos, de conversaciones que se dan con nuestro rector de la época, Gerardo Molina, y la sociedad civil de Caldas, cómo se anima la extensión de una facultad de ingeniería a Manizales. Y todo esto, todas estas conversaciones realmente se dieron en el año de 1947, donde se cruzaron, digamos, múltiples mensajes entre la sociedad civil, el gobernador de Caldas, la alcaldía de Manizales, el rector de la universidad, buscando y propiciando espacios para tener una universidad acá, tener una extensión de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Entonces, así se dio el nacimiento. Y es a partir de, digamos, de ese libre pensador que es Gerardo Molina, que verdaderamente ve que en Caldas se necesita tener una expansión de la Universidad Nacional. Y es cuando comisiona a unos delegados suyos para que vengan a Manizales, para que hablen con la sociedad civil, para que hablen con todas las autoridades de Departamento de Caldas y de Manizales, y comisiona a Gustavo Maldonado, a Vicente Pisano, dos miembros importantes de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de ellos había sido el rector de la universidad. Vienen a Manizales y se reúnen con las fuerzas vivas y comienzan a mirar si hay un ambiente adecuado para que haya una extensión de un programa académico de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales. Inicialmente se pensó que fuera agronomía, se pensó que fuera medicina, ¿cierto? Pero entonces finalmente hubo una acogida de que se crearía una extensión de la Facultad de Ingeniería con un programa de ingeniería electromecánica, que es como surge esta sede nuestra, ¿cierto? Que se crea realmente en el año de 1947, pero sus primeros estudiantes, y como bien tú lo has dicho, Laura, empiezan en marzo del año de 1948. Tremenda historia, profe, realmente cómo se inició y cómo ha evolucionado realmente en esos 75 años la sede Manizales. Siguiendo, profe, estas fechas exactas, claves, que son hitos del desarrollo de la sede, nos vamos hacia 1959, que fue el año que se empieza a gestar la construcción del campus Palo Grande. Cuéntenos un poco esa historia, cómo se empezó a gestar esa propuesta. Mira, esa historia tiene también una historia muy bonita por dentro. Realmente cuando nosotros... la sede de Manizales comenzó sus estudios, los comenzó en el Palacio de Bellas Artes, que fue un compromiso del gobierno de Manizales para que empezaran allí nuestros estudiantes. Mientras que la universidad lograba adecuar unos espacios, realizar unas infraestructuras para poder avanzar sus estudios. Quizás lo que no dije ahora era que al año siguiente se había convertido
ya no en un programa de ingeniería electromecánica, sino en un programa de ingeniería civil. Y lo digo ¿por qué? Porque es a partir de la formación como ingenieros civiles, como la sede Manizales comienza a pensar en términos de infraestructura física propia, de tal manera que pueda desarrollar todo su plan, digamos, todo su trabajo académico con laboratorios, con aulas para los estudiantes, y también pues hay que entender que cada semestre había matrícula y la sede pues venía creciendo el número de estudiantes. ¿Qué pasó en esta época? Pues que como ya se había creado la Universidad Popular y en los años 50 ya se crean los primeros programas de medicina, de agronomía y de derecho en la Universidad de Caldas, la Universidad de Caldas ya cuenta con una infraestructura física que permite pues avanzar los estudios de los matriculados en estos programas. Le prestan en el campus Palo Grande, hoy, donde hoy estamos, que antes se llamaba el campus Belén, le prestan a la universidad un espacio físico para que los ingenieros civiles que se estaban formando pues puedan hacer todos sus desarrollos y puedan estudiar y puedan hacer sus laboratorios y puedan hacer todo lo que tenían que hacer como ingenieros civiles. Pero la Universidad de Caldas necesitaba esos espacios. Y esos espacios los necesitaba porque estaba creciendo ya en términos de nuevos programas académicos. Y entonces le decía al decano de la época de nuestra sede, decía, decano, es que nosotros ya estamos necesitando los espacios para la Universidad de Caldas, ya les hemos prestado durante 5 o 6 años estos espacios a la universidad, es necesario que ustedes terminen sus obras, ¿cierto? Que es donde hoy tenemos el bloque C. Hay que decir que el Ministerio de Hacienda tenía, digamos, un poco entrabado, paralizado todo el desarrollo de la infraestructura de ese edificio que hoy tenemos acá como el edificio C, que ya está reestructurado, valga anotarlo. ¿Por qué? Porque digamos, no había como ese sentimiento claro de que verdaderamente teníamos que apostarle a una universidad nacional cuando ya estaba empujando fuertemente la Universidad de Caldas con varios programas. ¿Y por qué lo digo? Porque solamente teníamos para el momento un solo programa, que es el programa de Ingeniería Civil, ¿cierto? Que luego eso va a decantar en otra serie de problemas. Entonces, el ministro de Hacienda de la época, Hernán Jaramillo Campo, jugó un papel muy importante porque él, con Gilberto Londoño Arango, que también fue ministro de la época de los 50, ayudó a destrabar unos presupuestos que habían en el Ministerio de Hacienda que estaban congelados, dado que la universidad no había avanzado. Llevábamos 10 meses sin que eso se avanzara. Por tanto, le dice el ministro Jaramillo Campos, dice, vamos a destrabar, yo tengo el telegrama que destraba ese presupuesto, lo asigna nuevamente al decano para que en muy poco tiempo termine la obra. Y es así como, destrabado esto y con más recursos que puso el departamento y otros recursos que puso la universidad, logramos nosotros en el año de 1959 pues ya tener una infraestructura propia en lo que hoy conocemos el campus de Palo Grande. Y jugaron un papel muy importante los egresados como ingenieros civiles, porque muchos de ellos pues ayudaron en la construcción de esa edificación. Profesor, y cuéntenos un poco de la historia de lo que fue también el nacimiento del campus La Nubia y el campus El Cable. Cuéntenos un poco de eso. Mira, el campus El Cable tiene una historia que está, digamos, atada a lo que son los cables aéreos de Colombia, y particularmente el cable aéreo Manizales-Mariquita. Ese cable aéreo, que era un cable aéreo que tenía cerca de 72 kilómetros, permitía entonces entrar en la estación La Camelia, que es donde hoy está el campus El Cable, pues como una estación de cable, despachaba mercancía hacia Mariquita, y de Mariquita pues había mercancías, es decir, se hacía todo ese tránsito de mercancías y de personas en algunos casos. ¿Qué pasa? Pues simplemente el cable aéreo deja de operar. Y al dejar de operar, realmente el Ministerio de Obras para la época, de alguna manera, y lo digo aquí entre comillas, estaba como medio encartado con esto, ¿sí? Estaba como medio encartado, y entonces le dice a la Universidad Nacional, al decano de la época, Alfonso Carvajal Escobar, le dice, mira, nosotros tenemos esa infraestructura allí, eso le puede servir a la Universidad Nacional, que ya había creado,
y sobre el año 68 el programa de arquitectura, que comenzó a matricular sus estudiantes en el año de 1969. Entonces, fue justo en ese momento cuando se le pasa a la universidad ese campus que realmente era unas bodegas donde se disponían de mercancías, de café, donde llegaba papa, donde llegaban muchos productos del exterior, y se adecuó para poder tener unas aulas, unos salones de clase y poder que nuestros estudiantes de arquitectura comenzaran realmente allí su plan de estudios. En el año de 1972, ese bien, que hoy es un bien de interés cultural, pasa a propiedad de la Universidad Nacional y es donde se pueden hacer pues, muchas intervenciones y realmente es un campus muy bonito, pero que tiene una historia desde 1921 cuando se desarrolla todo el tema de los cables aéreos en Colombia y particularmente en Caldas. La Nubia está asociada también a la desaparición del Ministerio de Obras y del Distrito de Obras. ¿Qué estaba allí? Realmente estaba toda la maquinaria, todos los equipos, todo lo que se estaba por parte de los distritos de obra que estaban atados al Ministerio de Obras. Entonces allí tenían todas las máquinas que hoy llamaríamos las máquinas amarillas, bulldozers, excavadoras, volquetas, etcétera, y se programaba para el tema de las obras civiles del departamento y de la nación. Desaparecido el Ministerio de Obras, también desaparece el Distrito de Obras y en el año 95, inclusive un colega, compañero mío del Departamento de Administración y Programación, Héctor Manuel Carrascal, que era director administrativo del Distrito de Obras de Caldas, le dice al vicerrector de la época, Carlos Enrique de la Iglesia, vicerrector, tenemos este terreno, tenemos estos espacios y la única institución a la que le puede servir es o a la Universidad de Caldas o a la Universidad Nacional. Yo, que soy docente de la Universidad Nacional, yo creo que es la Universidad Nacional la que se tiene que crear con esos espacios, que se los compra el ministerio y va haciendo pues, su desarrollo en términos de infraestructura. Dado que para la época, 1995, pues ya existían varios programas académicos y acá en el campus Palo Grande ya realmente estábamos un poco estrechos y la posibilidad de crecer estaba pues allí. Entonces, digamos, se acepta eso con la condición de que la Universidad Nacional Sede Manizales pague esos terrenos a través de consultorías y de asesorías que le pudiera hacer al Ministerio de Transportes o al OINVIAS o a todas las organizaciones que tienen que ver con el Ministerio de Transporte una vez. Igual la universidad son esfuerzos muy importantes por lograr pues pagar esto, pero realmente era tan significativo el monto que solamente se hizo una parte. En el año 2010, y esto hay que decirlo, ¿sí? Fue el rector Moisés Basserman que ya le dijo realmente al gobierno nacional, que bueno, pues ayúdenos ustedes a nosotros, realmente nosotros hemos hecho ya una serie de infraestructuras en el campo La Nubia, pásenos eso a la universidad, que nosotros ya tengamos propiedad sobre ese terreno. Y es así como para la época de Moisés Basserman se logra regularizar que esos terrenos de La Nubia pasen a nombre de la Universidad Nacional y entonces podamos seguir con todo el desarrollo científico, académico y de cultura que hoy tenemos consolidado allí en el campo. Profesor Castaño, por supuesto, esos 75 años pues, también la sede Manizales ha enfrentado algunas crisis, algunos momentos difíciles. Uno de ellos fue en la rectoría el profesor José Félix Patiño. Cuéntenos qué pasó en 1964 y cómo se logró superar esa situación en la sede Manizales. Bueno, sobre los años 64, digamos, se dio un coletazo muy fuerte, explicado por una razón fundamental. Uno, es que solo existía para la época un solo programa curricular en la sede Manizales, que era el programa de Ingeniería Civil. O sea, solo teníamos un programa de Ingeniería Civil. ¿Y qué pasó? Pues, dado que no había un desarrollo académico importante, en varias ocasiones el Consejo Superior Universitario, inclusive autoridades académicas de la sede Manizales, pensaron que lo más razonable, lo más pertinente era que los estudiantes matriculados para el momento en ingeniería civil pues terminaran su plan de estudios
en la Facultad de Ingeniería en Medellín o en la Facultad de Minas, la Facultad de Ingeniería en Bogotá o la Facultad de Minas en Medellín. Entonces simplemente era trasladar los estudiantes a estas dos ciudades y listo. Eso fue así. Entonces, claro, eso se hizo vox populi en la comunidad universitaria entre los estudiantes, entre varios profesores. Eso generó una situación de muchísima inconformidad, de muchísima convulsión. Entonces hubo movimientos estudiantiles desde la época, animados también con quién, con la sociedad civil, que realmente no estaba dispuesta a dejar que su sede de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales se fuera. Entonces también la sociedad civil contribuyó a que este movimiento se diera y se gestara. Cuando estaba en la rectoría entonces José Félix Patiño y conociendo de este movimiento que estaba en Manizales, que no solamente era estudiantil, sino también profesoral y también de la sociedad civil, el reclamo de que por el contrario debían consolidar una universidad y traer muchísimos más programas, eso hizo que José Félix Patiño, rector de la época de 1964, enviara a su vicerrector general a Manizales y este conversara con los estudiantes, con los profesores, con la sociedad civil, para tratar de entender realmente qué es lo que estaba pasando, ¿cierto? Se lleva entonces un buen, digamos, diagnóstico el vicerrector general y le plantea entonces a nuestro rector José Félix Patiño la situación que se estaba presentando en Manizales. Lo primero que pasó es que realmente era necesario el cambio de decano. ¿Y por qué era necesario el cambio de decano? Porque eran profesionales de la ciudad muy distinguidos, pero que realmente también tenían sus compromisos profesionales en el medio y digamos, parcialmente trabajaban en la universidad. Entonces, dado esto, convoca para que se le presenten candidatos a que sean decanos de la Facultad de Ingeniería. Entonces, hay una lista de profesores candidatos a decanos por parte de los estudiantes, por parte de los profesores. Luego se hace un mix, como un cruce entre ambas listas. Entonces, sale Alfonso Carvajal Escobar, Carlos Mejía Valenzuela, etcétera, y nombra de ellos a Alfonso Carvajal Escobar. Y yo creo que fue acertado. ¿Por qué? Porque Alfonso Carvajal Escobar, un arquitecto y un ingeniero y además profesor de la universidad, conocía muy bien lo que estaba pasando en la sede de Manizales, pero también estaba muy conectado con la sociedad civil, con los empresarios, con el sistema político, tenía muy buena, digamos, muy buena ascendencia y eso le permitía entonces poder, digamos, tener unas conversaciones mucho más cortas y mucho más cercanas en términos de lo que podía pensarse pudiera ser un programa o unos programas académicos interesantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Alfonso Carvajal Escobar tiene ese reto. O, por un lado, cierra la universidad y dice, cerramos esto, vámonos con estos chicos para Medellín y para Bogotá, los ingenieros civiles, o hacemos nuevos programas académicos. Yo creo que se la jugó bien porque dijo, pensemos en nuevos programas académicos. Y comenzó entonces a escuchar la sociedad civil, profesores, a escuchar otras voces. Y entonces dijeron, ¿por qué no pensamos en un programa de agronomía, como también se había pensado en el pasado? Precisamente, profesor Castaño, esa era la pregunta que le quería hacer, un poco la historia de cómo fue ese paso de ya ser una facultad a convertirse en sede, a tener un vicerrector y cómo se define esa oferta académica que hasta hoy en día pues ofrece la sede de Manizales. Entonces, en el año 65 se crea el programa de administración de empresas, que fue fundamental porque ya con ese programa de administración de empresas ya no teníamos uno, sino que teníamos dos. Luego viene el programa de arquitectura y sobre los años 70 pues se dan las ingenierías, se crean, llamamos la década de las ingenierías. Luego de consolidar estos programas académicos y el desarrollo de programas de posgrado, sobre el año de 1986 ya se comienza a estructurar una propuesta para que la Facultad de Ingeniería deje de ser una Facultad de Ingeniería y trascienda a una vicerrectoría de sede Manizales. Y es como así surge la vicerrectoría en el año de 1986, que la crea el rector de la época, Marco Palacios, pero que solo comienza a operar luego de que se surgen unos procesos de reestructuración en el año de 1988. En el año de 1988 tenemos entonces la vicerrectoría ya operando en la sede de Manizales.
Profesor, ¿cuáles son los retos que tiene a futuro la sede de Manizales en términos de ampliación de la oferta y de crecimiento académico? Sin duda que nuestra sede de Manizales tiene unas grandes fortalezas, no solamente en el campo de las ingenierías, sino también en el campo de las ciencias exactas y naturales y en el campo de las ciencias sociales. Yo creo que la sede de Manizales debe crecer en una oferta de programas académicos de alto nivel, programas que verdaderamente estén articulados al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de los nuevos saberes que hoy se están reclamando por parte de la sociedad, pero también de las comunidades científicas. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta muy importante en nuevos programas de pregrado, de tal manera que podamos tener nosotros mucho más cobertura, pero también tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte en términos de los programas de doctorado y programas asociados hacia centros de investigación y centros de excelencia que nos permita verdaderamente ser Manizales un polo de desarrollo científico-tecnológico y anclada ese desarrollo en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Fruto de qué? Desde lo que ya hemos pensado, que cuando el aeropuerto de La Nubia deje de operar y comience a operar el aeropuerto del Café, parte de esos terrenos que hoy tenemos en el aeropuerto de La Nubia sean de la Universidad Nacional y desde allí se hagan unos grandes centros de ciencia, tecnología e innovación hacia una sociedad más amigable con el medio ambiente. Profesor Castaño, ¿cómo se está preparando la sede Manizales en el sentido del acompañamiento a los estudiantes, en el mejoramiento del bienestar universitario y algo muy importante en el acompañamiento de las comunidades que están en esta zona del país que reciben impacto por parte de la sede Manizales? Yo creo que los programas de bienestar universitario que tiene la sede Manizales, que están en el marco de todo lo que es el programa de bienestar a nivel nacional, esta sede ha sido ejemplar en términos de residencias universitarias. Yo creo que debemos de crecer en términos de la oferta de programas de bienestar en términos de, uno, residencias universitarias, dos, alimentación o lo que llamamos nosotros las dietas alimentarias para todos nuestros estudiantes. Tres, el tema de auxilio de transporte para nuestros estudiantes. Cuatro, el tema asociado a las comunidades más vulnerables. Cinco, el tema que tiene que ver con tema de equidad de género, tema de género, tiene que trabajar mucho más hoy sobre estas circunstancias. Y creo que en ese sentido tendríamos que hacer unos esfuerzos mucho más significativos, dado que en la sede de Manizales tenemos representación de todos los departamentos de Colombia, aquí tenemos estudiantes de todos los departamentos de Colombia, y ahí tendríamos que pensar cosas muy importantes porque nos llegan estudiantes de esas zonas del país en situaciones muy vulnerables y eso lo tenemos que atender fuertemente con una política verdaderamente audaz para que nuestros estudiantes verdaderamente se matriculen y puedan estar tranquilos de que su problema socioeconómico la universidad les está ayudando y les está dando la mano. Profesor, para finalizar, algo de la historia, algo de lo que hemos hablado que pronto se nos ha quedado por fuera que quisiera usted destacar de estos maravillosos 75 años de la sede Manizales. Yo creo que lo de resaltar es la cultura organizacional que tiene nuestra sede. Esta es una sede que es admirable por la forma como nos relacionamos, cómo interactuamos, cómo nos conectamos entre profesores y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, entre estudiantes y administrativos y profesores, administrativos y directivos. Yo creo que hay un clima, una cultura organizacional que hemos logrado nosotros consolidarla desde hace muchos años y realmente nos inspira mucho eso porque a partir de ahí yo puedo decir que podemos seguir avanzando y podemos seguir creciendo y alcanzando los retos de la sede se ha propuesto. Bueno, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y permitirnos conocer mucho más de esa historia de estos 75 años de nuestra sede, la sede de Manizales. Muchísimas gracias a ti, Laura, al programa Al Día UNAL, en este magazine que hemos estado presentes. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de Al Día UNAL y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.